Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. Este es un video especial. Hablaremos de un personaje increíble, fundamental. Debemos aprender a ser la felicidad que buscamos. Estas palabras de Paramahansa Yogananda resuenan no solo como una cita inspiradora, sino como una verdad profunda y liberadora que nos invita a la introspección. Que la luz que Él encendió en el mundo y en innumerables almas continúe iluminando tu propio camino. Que encuentres la paz, el gozo y la conexión que residen, siempre presentes y esperando ser descubiertas, en lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar si existe algo más allá de la superficie de nuestra realidad cotidiana? Si la felicidad que perseguimos con tanta vehemencia se encuentra realmente en el exterior, o si reside en un lugar mucho más profundo e íntimo dentro de nosotros mismos. Estas no son meras preguntas filosóficas, sino interrogantes fundamentales que han resonado en el corazón de la humanidad desde los albores de la civilización. Es una inquietud innata, una intuición persistente de que nuestra existencia abarca mucho más de lo que nuestros sentidos pueden percibir. A lo largo de la historia, hemos desplegado una curiosidad insaciable, explorando los confines más remotos de la Tierra, las misteriosas profundidades de los océanos y los vastos e incomprensibles misterios del cosmos. Pero, ¿qué hay de la aventura más audaz, de la exploración más reveladora y transformadora de todas, la que nos lleva al interior de nuestro propio ser? Hoy, nos embarcaremos en un viaje de esta naturaleza, una odisea no hacia un lugar geográfico, sino hacia un estado de conciencia expandida, guiados por la extraordinaria vida y las profundas enseñanzas de un ser humano que iluminó el camino para millones, Paramahansa Yogananda. Su historia no es una mera leyenda o un cuento de hadas, es un testimonio viviente de la verdad inmutable que reside en el corazón de cada individuo. Él no fue solo un maestro, sino un pionero, un constructor de puentes entre dos mundos, que desveló la sabiduría milenaria y a menudo oculta de la India para la mentalidad práctica y a menudo escéptica de Occidente. Este viaje que iniciamos no solo busca informar y educar, sino que aspira a inspirar un profundo despertar interior, a ofrecer una nueva y revolucionaria forma de ver la vida, de comprender nuestro propósito existencial y de alcanzar la verdadera y duradera felicidad. Prepárate para descubrir una perspectiva que tiene el poder no solo de cambiar tu forma de pensar, sino de transformar la esencia misma de tu ser. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos, en la vibrante y espiritualmente rica tierra de la India, hacia finales del siglo XIX, en la pintoresca ciudad de Gorakhpur, nació un alma destinada a una misión de proporciones colosales. Su nombre de nacimiento era Mukunda Lal Ghosh. Sin embargo, Mukunda no era un niño común y corriente. Desde sus años más tiernos, una llama espiritual inquebrantable y una sed de conocimiento trascendente ardían con una intensidad inusual en su interior. Mientras otros niños de su edad se sumergían en juegos y travesuras infantiles, Mukunda sentía una profunda e insaciable sed por la verdad, una fascinación casi obsesiva por el propósito último de la existencia humana y la naturaleza de lo divino. Imagina a un niño que, con apenas 7 años, experimenta visiones vívidas de santos y seres iluminados, o que siente un anhelo tan profundo por la cercanía con lo divino que lo impulsa a buscar la meditación en rincones tranquilos, lejos del bullicio familiar. Esta no era una búsqueda intelectual o académica, era una urgencia del alma, un anhelo vehemente de conexión directa y palpable con lo absoluto. Su familia, profundamente devota y seguidora del Lairi Mahasaya, uno de los grandes yogis y maestros espirituales de la era moderna, cultivó esta inclinación natural en Mukunda. Le inculcaron desde pequeño los valores fundamentales del yoga y la meditación, pero la determinación de Mukunda iba mucho más allá de la mera tradición familiar. Él no se conformaba con la fe heredada, quería la experiencia directa, la realización palpable de lo divino, la unión con Dios. Impulsado por esta ardiente aspiración, Mukunda intentó escapar de casa en varias ocasiones, no por rebeldía juvenil, sino por una necesidad imperiosa de encontrar a un gurú, un maestro espiritual auténtico que pudiera guiarlo de manera infalible hacia la liberación y la iluminación. Esta búsqueda incansable,
Esta devoción precoz y esta determinación inquebrantable, incluso en la niñez, fueron los cimientos sobre los que se forjó el espíritu de un futuro maestro espiritual de renombre mundial. Su vida comenzaba a tejer un tapiz de destino, un camino singular que lo llevaría a influir en millones de vidas. El destino de Mukunda se selló de manera inmutable en el año 1910, un momento que marcaría un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez con los de su futuro gurú, el venerado y formidable Swami Sri Yukteswar Giri. Este no fue un encuentro casual ni fortuito, sino un momento de profundo reconocimiento mutuo, una conexión predestinada y kármica entre maestro y discípulo que trascendía las palabras. Sri Yukteswar, con su semblante imponente, su sabiduría profunda y su disciplina férrea, fue el faro inquebrantable que Mukunda había buscado con tanta vehemencia. Era un maestro de una categoría única, un erudito sin parangón de las escrituras sagradas, y al mismo tiempo, un santo iluminado, conocido por su rigor implacable en la disciplina, pero también por un amor y una compasión subyacentes que solo sus discípulos más cercanos podían percibir. La vida de Mukunda, ahora bajo la tutela directa de Sri Yukteswar, sufrió una transformación radical. El ashram de Sri Yukteswar no era un lugar para la complacencia o la mediocridad espiritual. Era una escuela de disciplina espartana, donde la meditación profunda y prolongada se entrelazaba inseparablemente con el servicio desinteresado, karma yoga, y el estudio intensivo y riguroso de las antiguas escrituras védicas y yógicas. Sri Yukteswar, con una precisión casi quirúrgica y una paciencia infinita, pulió a Mukunda como una joya en bruto, eliminando las impurezas del ego y refinando su conciencia. Le enseñó a trascender las dualidades inherentes a la vida terrenal, a mantener una ecuanimidad inquebrantable ante el éxito y el fracaso, el placer y el dolor, y, lo más crucial, a dominar la ciencia sagrada del Kriya Yoga. ¿Qué hace al Kriya Yoga tan especial y transformador? Es una técnica ancestral de meditación, que había permanecido oculta durante siglos y fue revivida para la era moderna por Lahiri Mahasaya, el gurú de Sri Yukteswar. Ofrece una vía directa, práctica y científica para acelerar la evolución espiritual, una serie de prácticas que armonizan el cuerpo, la energía y la mente, permitiendo que la conciencia individual, el alma, se fusione con la conciencia cósmica, Dios. Bajo la guía experta y amorosa de su gurú, Mukunda, quien más tarde adoptaría el nombre monástico de Yogananda, que significa dicha a través de la unión divina, experimentó estados profundos de Samadhi, la unión trascendente con Dios. Las lecciones de Sri Yukteswar no se limitaron al conocimiento intelectual o a la mera transmisión de técnicas, infundieron la esencia misma de una vida espiritual auténtica, la importancia suprema de la autodisciplina, la humildad genuina y una fe inquebrantable en lo divino. En este crisol de disciplina y devoción, se forjó el carácter, la sabiduría y la inmensa capacidad espiritual del futuro mensajero global. Si te gusta, dale like y suscríbete. Después de años de intenso entrenamiento espiritual, de profundas realizaciones y de alcanzar la maestría en el Kriya Yoga, Yogananda recibió una instrucción de su gurú que, en ese momento, parecía una tarea inmensamente desafiante, casi imposible: llevar las enseñanzas sagradas del Kriya Yoga y la sabiduría perenne de la India a Occidente. Era el año 1920, y el mundo occidental estaba inmerso en la vorágine de la industrialización, el progreso científico y un materialismo creciente, con poca o ninguna familiaridad con la profunda filosofía y las prácticas espirituales de la India. La idea de un yogi indio enseñando meditación en América era, para muchos, algo exótico o incluso descabellado. Imagina la audacia, la fe y el coraje de un joven monje, de apenas 27 años, que se embarca en un viaje en barco a través de un vasto y desconocido océano, hacia una tierra culturalmente tan diferente, con un dominio limitado del inglés y la inmensa responsabilidad de una misión divina que trascendía su propia vida. No era un viaje de turismo o aventura personal, sino una peregrinación sagrada con un propósito trascendente. Al llegar a Boston, Estados Unidos, para asistir al Congreso Internacional de Liberales Religiosos, su presencia misma capturó la atención de los asistentes. Su semblante sereno, la profunda paz que irradiaba y la asombrosa claridad y simplicidad de su mensaje cautivaron a la audiencia.
No habló de dogmas o doctrinas religiosas complicadas, sino de la unidad inherente y fundamental de todas las religiones, de la ciencia universal del yoga y de cómo cada individuo, sin importar su credo o trasfondo, tiene la capacidad inherente de experimentar directamente a Dios, no como una creencia, sino como una realidad palpable. Sus conferencias no eran meras charlas académicas o discursos filosóficos, eran experiencias transformadoras para quienes las escuchaban. La gente se sentía atraída no solo por su aura magnética y su elocuencia, sino por la sinceridad inmaculada de sus palabras y por la promesa palpable de una paz y una alegría que trascendían las preocupaciones y limitaciones materiales de la vida moderna. Yogananda no solo articuló la espiritualidad, él la encarnó en cada fibra de su ser. Su presencia era el testimonio viviente de las verdades profundas que enseñaba. Comenzó a viajar incansablemente por todo el continente americano, llenando grandes auditorios con multitudes ávidas de escuchar su mensaje. Compartió no solo las técnicas de meditación, sino también los principios universales de una vida equilibrada, armoniosa y plena. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, un puente espiritual monumental entre Oriente y Occidente, un legado que cambiaría para siempre el panorama espiritual del mundo y abriría las puertas a una nueva era de comprensión interreligiosa y autoconocimiento. El impacto de Yogananda en Occidente fue, en una palabra, asombroso. Miles de personas, de todos los ámbitos de la vida, desde amas de casa y trabajadores comunes hasta científicos, artistas, filósofos y celebridades, se sintieron profunda y genuinamente conmovidas por su mensaje. No era una simple moda pasajera o una curiosidad exótica, era un eco resonante de una verdad profunda que sus propias almas reconocían, un anhelo espiritual latente que hasta entonces no había encontrado una voz clara o un camino práctico. Para estructurar y asegurar la perpetuidad de estas enseñanzas transformadoras, en ese mismo año de su llegada a Occidente, 1920, fundó la Self-Realization Fellowship, conocida en la India como Yogoda Satsanga Society of India. Esta organización no fue concebida como una nueva religión o secta, sino como una escuela práctica de la vida espiritual, dedicada a enseñar los principios universales de la autorrealización. A través de la SRF, Yogananda estableció centros de meditación en varias ciudades clave de Estados Unidos, publicó lecciones exhaustivas para el estudio en el hogar que permitían a los estudiantes practicar las técnicas de Kriya Yoga de forma sistemática, y capacitó a una nueva generación de monjes y monjas para que continuaran su trabajo de difusión. Sus charlas no solo transmitían conocimiento intelectual, sino que infundían una profunda inspiración para vivir una vida de propósito, armonía, equilibrio y conexión divina. El mensaje de Yogananda era radicalmente práctico y al mismo tiempo profundamente liberador. La espiritualidad auténtica no es un escape de la vida y sus responsabilidades, sino una forma de vivirla con una intensidad, una conciencia y una plenitud sin precedentes. Nos instó a encontrar a Dios no solo en templos y escrituras sagradas, sino en cada aspecto de nuestra existencia diaria, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, en la belleza sublime de la naturaleza y, sobre todo, en el santuario inmaculado de nuestro propio corazón. Millones de vidas experimentaron una transformación profunda y duradera a medida que las personas aprendían a meditar, a cultivar una paz interior inquebrantable y a reconocer su propia e inherente divinidad. La semilla espiritual que Yogananda sembró estaba floreciendo con una vitalidad asombrosa, y su fragancia de paz y sabiduría comenzaría a esparcirse por todo el globo, tocando almas de todas las culturas, creencias y trasfondos sociales. Si hay una obra literaria que encapsula la esencia misma de la vida, las enseñanzas y el profundo impacto de Paramahansa Yogananda, es sin duda su obra maestra cumbre, Autobiografía de un Yogi. Publicado por primera vez en 1946, este libro es mucho más que un simple relato autobiográfico, es una puerta abierta a un mundo de profunda sabiduría espiritual, de encuentros asombrosos y a menudo milagrosos con santos y yogis iluminados de la India, y de la demostración palpable de leyes espirituales que trascienden la comprensión ordinaria y la lógica materialista. Es un viaje literario que te lleva más allá de los límites de lo que creías posible, desafiando tus preconcepciones sobre la realidad. Desde su primera publicación,
Autobiografía de un yogi se ha consolidado como un clásico espiritual universalmente aclamado, un fenómeno editorial que ha trascendido fronteras culturales y religiosas. Ha sido traducido a decenas de idiomas y ha influido en incontables buscadores espirituales de todas las edades y profesiones, desde músicos icónicos como George Harrison y Steve Jobs, hasta científicos brillantes, filósofos, líderes espirituales y millones de personas comunes que anhelan una comprensión más profunda de la existencia y un propósito mayor en sus vidas. ¿Por qué este libro resuena con tanta fuerza y en personas tan diversas? Porque no se limita a exponer teorías filosóficas abstractas o dogmas religiosos. En cambio, presenta la espiritualidad como una ciencia práctica y experimentable, accesible para cualquiera que esté dispuesto a explorar y aplicar sus principios. Yogananda, con una honestidad y un encanto inigualables, revela en sus páginas la existencia de seres extraordinarios como Mahavatar Babaji, el yogi inmortal que revive el Kriya Yoga en cada era, y detalla la vida y las enseñanzas de su propio gurú, Swami Sri Yukteswar, con una profundidad y un afecto que cautivan al lector desde la primera página. El libro está repleto de anécdotas fascinantes y a menudo asombrosas que ilustran verdades espirituales profundas. Por ejemplo, la historia de cómo Sri Yukteswar predijo el futuro de Yogananda, o el relato de su encuentro con el santo que no comía, o la descripción vívida de su propio samadhi, estado de unión con Dios, y las experiencias místicas que tuvo. Estos relatos no son presentados como meros cuentos de hadas, sino como demostraciones de leyes cósmicas que, aunque invisibles para la mayoría, son tan reales como las leyes de la física. Yogananda explica cómo estas leyes sutiles pueden ser comprendidas, y en última instancia, utilizadas por aquellos que dominan las técnicas espirituales. Más importante aún, Autobiografía de un yogi es un recordatorio poderoso y esperanzador de que cada uno de nosotros posee el potencial latente para alcanzar los estados más elevados de conciencia, para experimentar la unión con lo divino no como una idea abstracta o una creencia distante, sino como una realidad palpable y transformadora en esta misma vida. Es un libro que inspira a la autosuperación, a la búsqueda de la verdad interior y a la comprensión de que la verdadera libertad yace en el dominio de uno mismo. No es solo un libro para leer, es un libro para experimentar, para absorber, un portal a una comprensión más profunda de la existencia y de nuestro propio e ilimitado potencial espiritual. Su impacto es un torrente imparable de inspiración que sigue fluyendo, generación tras generación. Más allá de los milagros y las proezas espirituales que se relatan en su vida y obra, el mensaje central de Paramahansa Yogananda es sorprendentemente simple en su esencia, pero profundamente transformador en su aplicación. Es un llamado a la acción, a la vivencia de una espiritualidad práctica. Es un llamado al amor incondicional, al servicio desinteresado y a la práctica disciplinada y constante de la meditación, con el Kriya Yoga como su joya más preciada y su herramienta más potente. Él nos enseñó una verdad fundamental y a menudo olvidada en la sociedad moderna, que la felicidad duradera y genuina no se encuentra en la búsqueda incesante de posesiones externas, de reconocimiento social o de placeres transitorios, que son por naturaleza efímeros y fugaces. La verdadera y perdurable felicidad reside, en cambio, en el cultivo de una paz interior inquebrantable, en la conexión profunda con la fuente inagotable de gozo que yace, silenciosa pero siempre presente, dentro de nosotros mismos. Yogananda no solo se dedicó a predicar estas verdades elevadas, él proporcionó las herramientas prácticas y científicas para que cualquiera, sin importar su trasfondo o creencias, pudiera experimentarlas por sí mismo. El Kriya Yoga es la piedra angular de sus enseñanzas prácticas, una técnica de meditación ancestral, pero diseñada con una precisión casi científica, para purificar el cuerpo, calmar la mente, acelerar el desarrollo espiritual y expandir la conciencia más allá de sus límites ordinarios. A través de la práctica constante de Kriya, uno puede experimentar directamente la energía divina fluyendo en el cuerpo y la mente, llevando estados de profunda paz y unión. Pero más allá de las técnicas específicas, la propia vida de Yogananda fue un sermón viviente de amor incondicional hacia toda la humanidad,
del gozo profundo que emana del servicio desinteresado a los demás, Karma Yoga, y de la alegría trascendente que surge de una vida centrada en lo divino. Nos recordó con insistencia que todas las religiones, en su núcleo más puro y verdadero, buscan la misma verdad universal, aunque utilicen diferentes nombres y caminos. Promovió la armonía entre ciencia y espiritualidad, no como conceptos opuestos o incompatibles, sino como dos caras de la misma moneda, ambas necesarias para una comprensión completa y holística de la realidad. Nos instó a cultivar la devoción sincera y el amor a Dios, pero también la razón clara y el discernimiento, a encontrar el equilibrio perfecto y dinámico entre la vida material y la búsqueda espiritual. Su mensaje es una invitación poderosa a soltar las cadenas del miedo, la duda y la limitación, y a abrazar la certeza de nuestra propia divinidad inherente. Es un llamado a vivir no como meros seres humanos limitados por la carne y la mente, sino como almas valientes que manifiestan el amor ilimitado, la sabiduría infinita y la dicha eterna de Dios en la tierra. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Aunque Paramahansa Yogananda dejó su cuerpo físico en 1952, su presencia espiritual y sus enseñanzas están más vivas y vibrantes que nunca. A través de la Self-Realization Fellowship, la organización que fundó, sus lecciones continúan guiando y transformando la vida de millones de buscadores espirituales en todo el mundo. Sus libros, especialmente Autobiografía de un Yogi, sus grabaciones inspiradoras, los centros de meditación establecidos en diversas ciudades y la vasta comunidad global de discípulos y miembros son un testimonio elocuente de la temporalidad y el poder transformador de su sabiduría. Su vida no fue solo un ejemplo a seguir, sino un faro brillante que demostró que la espiritualidad auténtica no es un camino místico e inalcanzable, reservado solo para unos pocos elegidos o para aquellos que renuncian al mundo. Es, en cambio, una realidad vibrante, tangible y accesible para cualquiera que esté dispuesto a emprender el viaje interior con sinceridad y disciplina. Nos dejó un legado de esperanza inmensurable, una hoja de ruta clara y práctica para encontrar la paz duradera en medio del caos del mundo moderno, la alegría inagotable incluso en la adversidad y un propósito profundo y significativo en cada momento de nuestra existencia. La historia de Paramahansa Yogananda no es simplemente para admirarla desde la distancia, es una profunda invitación a la acción personal. Es un estímulo poderoso para que cada uno de nosotros inicie o profundice su propio viaje de autodescubrimiento. ¿Estás listo para explorar el vasto e ilimitado universo que yace dentro de ti? Para despertar el alma que anhela liberarse de las limitaciones y para manifestar la plenitud y la dicha que eres por naturaleza? La sabiduría de Paramahansa Yogananda te extiende una mano, invitándote a dar ese primer paso, o el siguiente, en el sendero glorioso hacia la verdadera libertad, la iluminación y la alegría duradera. Frases de Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda. La felicidad sin causa es la meta de todos los seres vivos. La verdadera religión no consiste en creer, sino en ser. Cuanto más te esfuerces en el sendero espiritual, más ayuda divina recibirás. La devoción es la puerta, la meditación es la llave. La mente es el hacedor de todas las cosas. Es el principal instrumento del alma. Debemos aprender a ser la felicidad que buscamos. El pasado y el futuro no son más que un reflejo de la mente. La única posesión verdadera es la conciencia de Dios. El cuerpo es un sirviente del alma, no su dueño. La meditación es el camino a la inmortalidad. La vida es una escuela, el sufrimiento, su lección más grande. El universo es un pensamiento de Dios. La ciencia del yoga es la ciencia de la unión con Dios. No hay límite para lo que el hombre puede lograr si cree en sí mismo y en Dios. La alegría de Dios es el gozo de cada día en mi corazón. El amor es el imán de Dios. El Kriya Yoga es un método simple y psicológico para unificar la mente y una técnica científica para controlar la fuerza vital. El gurú es el guía que ilumina el camino, pero el sendero debe ser recorrido por el discípulo. La voluntad es el poder que mueve las montañas. Dios es siempre nuevo, siempre fresco.
La liberación del alma es el objetivo final de toda evolución. Si te gusta, dale like y suscríbete. El desapego es el verdadero tesoro del alma. Cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina de Dios. Busca a Dios dentro de ti, Él es el único que puede satisfacer tu hambre de felicidad. La vida es un sueño, el alma, el soñador. Cuando te alineas con la voluntad divina, el universo conspira a tu favor. La verdadera libertad es la liberación de las ataduras del ego. Cada alma es potencialmente divina. La meditación es la autoconversación con el Creador. El temor es la oscuridad que esconde la luz de la verdad. La percepción humana está limitada, pero la percepción del alma no lo está. En cada corazón está el templo de Dios. La mente en calma es la puerta a la intuición divina. El silencio es el lenguaje de Dios. La inercia es el mayor obstáculo en el camino espiritual. El amor divino no es un sentimiento, es el estado de tu ser. La verdadera felicidad es eterna, nunca puede ser quitada. La luz de Dios brilla a través de ti cuando estás en sintonía con Él. La vida es una oportunidad para expandir tu conciencia. Los yogis saben que la vida y la muerte son un sueño de Dios. El desapego no es indiferencia, sino libertad. Conoce a tu verdadero ser y conocerás a Dios. La sabiduría es el faro que disipa la ilusión. La paciencia es la calma del alma en la tormenta. Dios es el único amigo que nunca te abandona. La concentración es la clave para desvelar los misterios del universo. La meta del yoga es trascender el ego y unirse con el espíritu infinito. Cada aliento es una oportunidad para recordar a Dios. El sendero espiritual requiere valor, fe y perseverancia. La meditación es la ciencia de la religión. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Bienvenidos a Libertad Interior. Nuestra intención, y también nuestro sueño, es crear una comunidad de personas sanas y de libre pensamiento. No importa la edad, sexo, país o religión. Todos tenemos cabida. Nuestro deseo es aprender, reflexionar y compartir. En estos tiempos, más que nunca, debemos aprender, recuperar valores y principios sanos. Debemos trabajarnos, primero, a nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo, y así dejarles un mundo mejor a nuestros hijos.